prototipos. ¿Ok? Seguimos. Muy bien. Los prototipos ya sabemos qué es, ya sabemos qué son los prototipos, ¿ok? No es lo que nosotros entendemos usualmente por prototipos. Ya sabemos que prototipos en Scrum es otra cosa, es una persona, es un personaje, es un escenario de un stakeholder que va a consumir nuestro producto, ¿ok? Muy bien. Para crear el valor del producto, no de forma directa, necesito también a los stakeholders, no de forma directa, porque todo lo hace el Product Owner, tú ya lo ha hecho el Product Owner. Sí necesito cuál es la visión, a dónde estamos apuntando, y el Program Product Backlog. Wow, no se vayan a asustar. ¿Qué es un...? A ver, presten atención. Es poco usual, ¿ok? Que una empresa tenga un solo proyecto en mano, ¿ok? Es poco probable, ¿ok? Sí, perdón. Es poco probable que una empresa desarrolle solo un proyecto. Es casi una empresa mediana, una empresa grande, maneja un conjunto de proyectos. Y a veces, presten atención, los proyectos se agrupan estratégicamente. O sea, a la empresa le conviene agrupar proyectos en un solo conjunto. Eso forma un programa. Un programa es un conjunto de proyectos asociados. ¿Ok? ¿Lo hacen porque le da la gana? No. Lo hacen porque de esa forma asociada la empresa trabaja mejor. ¿Correcto? Esos son los programas, esos son los portafolios. Son grupos de proyectos que trabajan de forma que han sido que se decide gestionar de forma asociada a todos. ¿Ok? Estamos hablando de programas, estamos hablando de portafolios. Un programa es un conjunto de proyectos. Un portafolio es un conjunto de programas. ¿Ok? Pero dense cuenta, lo que me quiero ir, el objetivo es que me entiendan, en el punto número 6, que cuando se crea un proyecto, este proyecto no es único. Yo ahorita en la empresa tenemos 4, 5, hasta 7 proyectos hemos llegado a tener en paralelo. No es que yo voy a estar en los 7, no, yo solo me meto al proyecto en el cual yo estoy. No, pero sí veo a los otros proyectos que están a mi costado. Pues no, oye, mira, tú qué estás haciendo, oye, mira, tú qué estás haciendo, ¿no? Y por algo lo estoy viendo, ¿no? Porque el gerente de la empresa, el CEO, ha querido que lo veamos todos, ¿no? Que todos estemos trabajando ahí, que nosotros estemos todos alineados, ¿no? Y lo hacen generalmente porque le conviene a la empresa. No hacen porque le dan la gana, ¿ok? Le conviene a la empresa estratégicamente y también desde el punto de vista económico trabajar con proyectos entre ellos asociados, ¿no? O que entre ellos se conozcan, ¿ok? ¿Ok? Es un programa. Muy bien. Ahora, ¿cómo alimento? ¿Cómo creo yo mi Product Backlog? Un Product Backlog simplemente es todo lo que el cliente quiere. Todo lo que el cliente quiere que el producto software tenga. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo determino lo que el cliente quiere? Ahí sí existe bastante literatura. Ahí le he puesto algunas prácticas, pero existe una infinidad de técnicas. Les he puesto las principales, las que más yo uso ahí. ¿Ok? Bueno, si queremos hablar de especialidades, eso se le llama ingeniería de requerimientos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, recolectar todo lo que el cliente quiere por parte del Product Owner, eso se llama ingeniería de requerimientos. Y es todo un tema, es todo un trabajo, es toda una área, es toda una especialidad. ¿Ok? La ingeniería de requerimientos simplemente es todo un framework que nos determina captar de la mejor forma posible lo que el cliente quiere que el software tenga. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, solo se centra en eso, en capturar. Y hay bastantes enfoques de ingeniería de requerimientos. Hay bastantes enfoques. Hay bastantes. El más común que yo utilizo es el del PMI. El PMI tiene un libro, una guía sobre cómo hacer requerimientos. ¿Ok? Que también está ahí en internet, está en inglés. Recomiendo que lo revisen. ¿Ok? El mismo PMI tiene ahí una guía, un estándar para la ingeniería de requerimientos. No es muy meticuloso, pero sí te muestra más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Pero no, hay libros enteros. O sea, en ingeniería de requerimientos hay especialidades enteras. Hay gente que solo se centra en ingeniería de requerimientos, de ahí no sale, ¿no? Es todo un mundo. ¿Ok? Y sí, es todo un mundo. O sea, no, o sea, si el proyecto es grande, es una chambaza. O sea, porque
¿ok? Porque son bastantes técnicas y hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros captamos por parte del cliente, porque un error es fatal. Un error a ese nivel es fatal para el proyecto. No es fatal. Tiene alto impacto. Un error en fase de análisis impacta bastante en el proyecto. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo capto lo que el cliente quiere? Puede ser con entrevistas, puede ser con cuestionarios, puede ser por las sesiones HAT, análisis de brecha. Wow. ¿Qué es el análisis de brecha? Otros lo llaman gap. Gap, en español, en inglés, perdón. Muy bien, miren. Bacán, este es bien bonito, presten atención. Les explico uno, como para que me entiendan la idea. El análisis de brecha significa lo siguiente: establecer dónde estás ahorita, la empresa, dónde está ahorita la empresa, y investigar dónde queremos estar en un futuro. Ahorita, por ejemplo, la empresa factura, no sé, pues, por decirte algo, 10 millones, ya, bacán. Pero queremos que en un año facture 50. Entonces, la discrepancia entre lo que tenemos ahorita y a lo que vamos a llegar se le llama brecha, gap en inglés. ¿Ok? Gap, ¿no? Entonces, uno analiza a la empresa, en este caso analizamos al cliente, ¿no? Oye, mira, ¿cómo estás ahorita? ¿Cuáles son tus indicadores económicos, financieros, contables ahorita? Ya, estos son, bacán. Te digo, te pregunto ahora, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres seguir siendo siempre una empresa pequeña? ¿Quieres crecer? Lo más probable es que quieras crecer, pero dime, en un año, 2, 3 años, ¿dónde quieres llegar? Y en base a eso identificamos la brecha, ¿no? Y una vez que identificamos la brecha, ya sabemos qué hacer para llegar a ese objetivo. Vacancia. ¿Ok? ¿Ok? Buena técnica, por eso entré en más a detalle. Entonces, todo consiste en determinar dos fuentes de información. ¿Dónde estás ahorita y a dónde quieres llegar? ¡Pum! Con esas dos es suficiente. Después aplicas todo lo que tú sabes para pasar de la situación 1 a la situación 2. Para pasar de la situación 1 y llegar a la solución, a la situación 2. Para ser más exacto, ¿no? Y ahí tú empiezas a rayarte, ¿no? Tienes ingeniero de requerimientos, ahí empiezas a ver, ¿no? A ver qué tenemos. Otros son BA, Business Analysis, o son analistas de negocios. Eso también ayuda bastante. Ser analista de negocios ayuda bastante en identificar los requerimientos. Ahora, esto de análisis de negocios es toda una especialidad, ¿eh? Me gustaría abrir un curso de BA, Business Analysis en OTUNI, a ver si me tengo un poco de tiempo y armo el curso. Me gustaría. Muy bien, tenemos la técnica clásica para conocer al cliente, su análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y otras reuniones que también puede usar, ¿no? Todo esto es válido. Entonces son técnicas que yo voy a utilizar para entender qué es lo que el stakeholder quiere que el producto tenga. Ahora, una vez que tenemos toda esta lista, por ejemplo, ¿no? En un Excel, no hay ningún problema, yo también utilizo el Excel. En un Excel, donde está todo lo que el cliente te ha pedido, quién lo pidió, por qué lo pidió, para qué lo pidió, qué pidió, ya está. ¿Ok? En Scrum hace énfasis en la priorización. ¿Ok? Scrum prioriza. Perdón. Muy bien. Disculpen. Scrum prioriza. O sea, para ellos es importante y reconoce que de todo lo que te ha pedido el cliente, hay algunos que son más importantes que otros. Bacán, ¿no? ¿No? Esa es la premisa, esa es la hipótesis de Scrum, de las metodologías ágiles. No todos los requerimientos tienen el mismo peso para el cliente. Hay algunos que son de mayor importancia, hay algunos que son de menor importancia. Establecer cuáles son de mayor importancia, cuáles son de menor importancia, eso se le llama priorizar. Entonces, en Scrum, las historias de usuario se priorizan. Se priorizan, ¿ok? Ahora, Scrum no te deja solo. O sea, Scrum no te dice, ya, tienes que priorizar, pero no te dice cómo. Sí, te enseña algunas técnicas que existen para priorizar. ¿Ok? Y la vamos a ver ahorita. La que está viendo en pantalla es la primera. El enfoque Moscow, que es el más común. Es uno de los que más se utiliza. Y es simple, es popular, no es complicado, no consume muchos recursos y da buenos resultados. Moscow, ¿ok? Muy bien. Entonces, tienen que entender algo, por favor. Yo priorizo no porque Scrum me lo dice. Scrum sabe por qué lo dice, porque la priorización ayuda al cliente. La priorización ayuda al proyecto a que éste se lleve de mejor forma. Cuando el cliente, campeones, tú le entregas en los primeros sprint lo que él considera que es de mayor valor, la incertidumbre desaparece o disminuye. En otras palabras, el usuario lo tiene más clara de por dónde debe ir el proyecto.
El usuario la tiene más clara por dónde debe ir el proyecto. Cuando prioriza, cuando le entregas lo que es carne para él. ¿Ok? Lo que él considera que es más importante del sistema que estás haciendo, del software que estás creando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si bien, perfecto, otro punto, si bien Scrum es receptivo al cambio, no podemos abusar del cambio. Repito, si bien yo les he comentado a ustedes que Scrum es la receta favorita para entornos inestables, o sea, porque es receptivo al cambio, no podemos abusar. O sea, no siempre tratemos de que los niveles de cambio disminuyan a lo largo del proyecto. Ese es el objetivo. Esa es una muy buena hoja de la ruta en el proyecto. ¿Ok? Que los cambios que pueda hacer el stakeholder a lo largo de todo el tiempo del proyecto vayan disminuyendo su impacto. O sea, que cada vez hagan menos cambios. ¿Ok? ¿Y a qué me voy? Me voy al hecho de que los cambios disminuyen cuando se entrega valor. ¿Ok? Punto fuerte. ¿Eh? Los cambios, la periodicidad, el impacto de los cambios disminuye cuando entregas valor. Cuando tú estás entregando valor, ¿no? Los clientes, el stakeholder, la tiene más clara sobre por dónde el producto debe ir, la tiene más clara sobre el producto por dónde debe ir y por eso ya no hay tantos cambios en el proyecto. Es una de las cosas que ganamos con la priorización. El enfoque tradicional, por ejemplo, no prioriza. El enfoque tradicional, todos los elementos del backlog, todo lo que el cliente ha pedido, tienen la misma importancia todos. Todos. No es que uno sea más importante que otro, tienes que cumplir con todos. O sea, es más plano, ¿no? Es más plano en ese sentido. ¿Ok? En cambio, Scrum no. Scrum dice, hay algunas que son más importantes que otras. ¿Ok? Ahora vamos a ver esas técnicas que existen para determinar qué historia de usuario es más importante que otra. La que está en pantalla es la priorización Moscow. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer, no? Va a agarrar las historias de usuario y las va a categorizar en 4 categorías. Presten atención. La va a categorizar en 4 categorías. ¿Ok? Categoría M, categoría S, categoría C y categoría W. Repito, historias de usuario van a entrar en la categoría M, historias de usuario van a entrar en la categoría S, historias de usuario van a entrar a la categoría C y las historias de usuario van a entrar a la categoría W. ¿Ok? Bacán. ¿Cuáles tienen de etiqueta M? Las que son más importantes. A las que tienen mayor valor le voy a poner M. M. Las historias de usuario que ustedes consideran que son las más importantes desde el punto de vista del cliente, etcétera, le van a poner la categoría M, de Moscow, en el enfoque Moscow. Si bajamos de valor, empezamos a etiquetar las historias de usuario con la etiqueta S. ¿Ok? Generan valor, pero no tanto como la de categoría M. Seguimos. Luego, las categorías que generan poco valor son la categoría C. ¿Correcto? La categoría C. ¿No? ¿Cómo era? M, la que tiene más valor. Si bajamos un poquito de valor, S. Si bajamos más de valor, categoría C. ¿Y qué son la categoría W? Historias de usuario que no van a estar en el producto, porque no generan valor. W. Vacáncelo. Etiquetamos, ¿no? Estamos etiquetando en 1, 2, 3, 4 categorías, todas las historias de usuario. Entonces, acá yo ya tengo el cliente, el Product Owner ya captó, desde el punto de vista del cliente, qué es lo que él considera que es lo más importante. ¿Ok? Ya priorizó. Primera técnica. Segunda técnica, comparación por pares. Presten, esto es un poquito más complicada, presten atención, miren. Dice, cada historia de usuario se forman de manera independiente y se compara con todas las demás. Yo agarro una historia de usuario número 3, y le empiezo a comparar con las otras historias de usuario. Acá está, ¿no? La historia de usuario número 3 la comparo con la historia de usuario número 6, la historia de usuario número 3 la comparo con la historia de usuario 5, y así, cada una voy comparándola. ¿Ok? Dice, cada vez que se comparan dos historias de usuario, yo tomo una decisión. ¿Cuál de esas dos es la más importante? Bacán, ¿no? O sea, cada vez que yo comparo H3 con H6, ¿cuál es la más importante? Ya está, ya sé cuál es. H3 con H5, ¿cuál es la más importante? Ya sé cuál es. H3, y de esta forma, de este enfoque, yo también puedo determinar, desde el punto de vista del cliente, cuáles son las historias de usuario que para él son de mayor prioridad. Comparación por pares, le llaman. Segunda técnica. ¿Ok? Kaiser, ¿no? Por medio de este proceso se puede generar una lista priorizada de las historias de usuario. Estoy priorizando, ¿no? Estoy creando el backlog, pero en Scrum, perfecto, en Scrum,
no basta con crearlo, sino que este backlog pasa por un proceso de priorización. Priorización. Segunda técnica. Tercera, papayita, 100 puntos, miren, qué bonito, 100 puntos. Dice, se reparten 100 puntos entre todas las historias de usuario. 100 puntos vamos a repartir entre todas las historias de usuario. Mientras más puntaje tenga una historia de usuario, es de mayor valor. Implica que le tenemos que dar mayor prioridad. ¿Ok? Acá está, ¿no? Acá están todas las historias de usuario. Miren qué bonito. 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario. Y mis 100 puntos los voy a repartir entre estas 5 historias de usuario. Entre estas 5 historias de usuario voy a repartir mis 100 puntos. ¿No? Y al historia de usuario que le dé más puntaje significa porque tiene mayor valor. Porque tiene mayor prioridad. Es la primera que voy a hacer, ¿no? Usted ya lo sabe. Por ejemplo, ¿no? Acá H5 tiene un puntaje de 20. ¡Wow! H4 tiene un puntaje de 30. Ah, ya. Entonces, desde el punto de vista del cliente, H4 es de mayor importancia que H5. ¿Correcto? Método 100 puntos. ¿Sí? Seguimos. Entonces, cada miembro del grupo asigna puntos a las diversas historias de usuario. Ya lo hemos conversado, ¿no? Dando más puntos a las que son, a que ellos consideran que son más importantes. ¿Ok? Al final de este proceso vamos a tener el total de puntos asignados a cada historia de usuario. ¿Ok? Y de esa forma ya podemos priorizar. Vamos 1, 2, 3, tercer enfoque. ¿Ok? Al final de haber realizado, señores, al final de haber realizado cualquiera de estas 3 técnicas, ¿qué voy a tener como salida? ¿El backlog del producto? Sí, perfecto, pero ya priorizado. Ya priorizado. ¿Ok? Entonces es lo que el cliente quiere, 1, y 2, en orden según su nivel de importancia, desde el punto de vista del cliente. Repito, el backlog son 2 cosas a partir de ahora. Presten atención. Es 1, lo que el cliente ha pedido. Bacán. Ya está. 1, lo que el cliente ha pedido. Y 2, todo lo que el cliente ha pedido ordenado en función a su importancia. Son 2 cosas. Son 2 características que tiene el backlog del producto. Identificado y ordenado. No se olviden. Son 2 cosas. El backlog no está completo mientras no cumpla con esas 2 características. Que hayan sido identificados y que hayan sido priorizados. ¿Ok? Esa es la chamba que se hace con el backlog del producto. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace esta chamba? El Product Owner. ¿Ok? El Product Owner lo que va a hacer es desarrollar el backlog priorizado del producto, ¿no? Va a determinar qué historias de usuarios son las que tienen más importancia que otras con cualquiera de las técnicas que le he mostrado, ¿no? Lo que ustedes consideren que es más interesante, ¿no? Moscow, por afinidad, o 100 puntos, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no? Si me pisen la más popular, a veces cuando dicto este curso me dicen, ¿cuál es la más popular es Moscow. ¿Correcto? Moscow. Y tiene un tratamiento. Moscow es toda una chamba, o sea, no es MSCW, no. Es más, la presión Moscow es bien meticulosa, o sea, M, S, C y W salen de toda una teoría, no es que a alguien se le ocurrió, ¿no? Dividamos la Moscow en 4 categorías, no. Esos 4 salen de un análisis que ellos hacen. ¿Correcto? Correcto, o sea, no es que se me ocurrió Moscow 4, ya, Moscow 5, no, esas 4 variables son bien pensadas. Esas 4 categorías son bien pensadas, tienen una formulación, inclusive es matemática, hay algunas fórmulas ahí que ellos utilizan para categorizarlo, las historias de usuario en 4 partes, en 4 componentes, según valor, ¿no? Según cómo entregan valor. No es algo trivial, las 4 categorías, no crean que a alguien se le ocurrió 4 y ese 4 lo puso, no. Es toda una teoría, es toda una fundamentación sobre todo. Una fundamentación analítica, me acuerdo que es. No recuerdo mucho ese paper, pero sí tiene su análisis interno, análisis externo. Hay bastantes cositas que hace. Es bien bacán, ¿no? O sea, no es que el 4 se le ocurrió a alguien, no. Es un estudio que realizaron. Y luego de ese estudio, la conclusión fue que tenían que categorizarlo en 4 categorías. ¿Ah? Así fue la cosa. Entonces, al final voy a tener un backlog que ya ha sido identificado y priorizado. ¿Ok? ¿Qué voy a tener ahora? Ahora, contenemos ya una lista priorizada ya de los requerimientos del negocio, ¿correcto? Y también de los proyectos, en forma de épicas o sectores de usuario de alto nivel. No hay problema. ¿Ok? Ahora, miren. Ok, miren, presten atención.
Cuando uno construye el valor del producto, hasta ahora hemos hablado de la generación de valor. Perfecto. Perfecto. Valor. ¿Ok? Valor. Presten atención, ¿eh? He dicho, se priorizan las historias de usuario desde el punto de vista del valor. Del valor. ¿Ok? Hemos hablado de eso. Pero en la cancha, campeones, cuando formamos parte de un proyecto, hay otras variables que aparecen. Y ahí están esas dos variables que aparecen. Voy a pasar a redactarles cada una de las dos. Presten atención. Hasta ahora se ha priorizado por valor. ¿Ok? Pero ya lo hemos conversado anteriormente, que las historias de usuario entre ellas dependen. Existen dependencias. Entonces, para generar valor, también tienes que analizar las dependencias. Con calma, con calma. Presten atención, miren. Yo quiero generar valor, ¿ya? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Ya lo cité anteriormente, lo repito para que me entiendan. Por ejemplo, facturación electrónica, formato SUNAT. Ya, bacán. Eso es valor para el cliente. Claro, el cliente lo ha pedido con una alta prioridad y ahorita todos están que se mueren por eso. Ya, bacán. Excelente. Valor. Quieren su sistema contable o quieren un sistema de facturación que emita factura electrónica, ¿no? Ya está. Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Hasta ahí todo está perfecto. Todo está perfecto. Pero ¿qué pasa? Para generar la factura electrónica tienes que haber chambeado, pues tienes que haber desarrollado otras historias de usuario. El CRUD de clientes, el CRUD de productos, el CRUD de factura, el CRUD de detalle de factura. ¿Correcto? Entonces aquí se dan cuenta que así una historia de usuario genere valor depende de otras. Entonces, para priorizar, caballero, tienes que analizar también las dependencias. Bacán, ¿no? No solo es el valor, porque este valor, en todo caso, funcionaría si las historias de usuarios fueran aisladas, y no son aisladas. Entre ellas depende. Por ejemplo, presten atención, otro ejemplo. Imaginemos que hay un sistema de almacén. Es importante el CARDEX. El CARDEX de un producto, ¿ya? El CARDEX de un producto es una historia de tiempo de todos los ingresos y salidas de ese producto en el almacén. Ese es su CARDEX. ¿Ok? Entonces, el cliente, el stakeholder, puede haber dicho, para mí es importante el CARDEX del producto. ¿Ok? Pero entonces nosotros nos ponemos a pensar, oye, mira, el pata ha pedido el CARDEX, ¿no? Ya, eso es una historia de usuario de alta prioridad, porque es lo que le interesa, y le interesa bastante esa funcionalidad, por eso te la digo. Es de bastante valor, ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para el CARDEX está loco. Para el CARDEX, antes de generar el CARDEX, que es un PDF, es un reporte en PDF usualmente, necesitamos gestionar los movimientos del almacén. Ah, ¿ves? ¿Ya se dieron cuenta? Que para hacer una historia de usuario, antes tuvimos que haber acabado otra vez. Ahí están las dependencias. Ahí están las dependencias. Primero tenemos que hacer el módulo de ingresos y salidas de almacén. Y una vez que acabemos ese módulo, ya puedo mostrar el CARDEX. ¿Correcto? Entonces son dos historias de usuario que dependen una de otra. Entonces, presten atención. Si el cliente pide, primero yo quiero el CARDEX, yo le digo, por dependencias, no te voy a entregar primero el CARDEX. Por el factor dependencias, primero te voy a entregar los ingresos y salidas. Y después me das 3 semanas y te acabo el CARDEX. Así son los proyectos. Así son los proyectos. Ya está. 1, 2. Valor, dependencias. Pero todavía no. Todavía no estén contentos. Todavía no hemos acabado. Presten atención. Hay un tercer factor, que son los riesgos o la incertidumbre. ¿Correcto? Riesgo e incertidumbre. Vamos. Me hace una pregunta. Justo me llama la atención. Cuando digo riesgo e incertidumbre, ¿qué se les viene a la cabeza, señores, en el chat? A ver. Buena pregunta. Riesgo e incertidumbre. ¿Sí? Riesgo e incertidumbre en las historias de usuario. Buena pregunta. ¿Qué se les viene a la mente? Más o menos. ¿Sí? Muy bien. Comenzaron los mensajes. Excelente. Fabricio, gracias. Un evento que pueda aceptar. Esa es su definición, ¿no? Algo no se espera que suceda. Los cambios que podrían darse. Probabilidad. Ya, esa es la definición. Pero ahora estamos hablando de historias de usuario. Riesgo e incertidumbre en historias de usuario. Ahí, ¿a qué me voy? A ver. Bacán. ¿Ves? Bacán. Buenas, o sea, sus respuestas a mí me ayudan a determinar la forma en la cual tengo que abordar el curso. Por eso es bueno que participe. Ya. Muy bien. Miren, presten atención. Perfecto. Han dado con la definición de riesgo.
¿Ya? Pero acá estamos hablando de riesgos e historias de usuario. Miren, presten atención. Por ejemplo, guarda, ya está. Miren, presten atención, presten atención. Esto es algo que yo hago usualmente en los proyectos, ¿correcto? Usualmente. Es una buena práctica, una recontra buena práctica que yo recomiendo, ¿ya? Miren, imaginemos que tenemos un sistema. Excelente. Tenemos un sistema web, ¿ok? Un sistema web, ya está. Entonces, imaginemos que sea un sistema web de alto uso, de alta demanda. ¿Ya? Pone más interesante la cosa, ¿sí? No solo es un sistema que va a tener un acceso masivo. Bastante gente va a acceder al sistema, es un acceso masivo a través de una página web. Son los sistemas que a mí más me gustan. Porque hay más que pensar, ahí hay que pensar un poquito más, ya. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? Ya. Es un sistema masivo, ¿ok? El objetivo es que bastantes personas entren al sistema. Perfecto, perfecto. Ya, ahí ya me da miedo. Pero ¿cómo garantizo que la plataforma sea estable? Aguanta. ¿Cómo determino yo si este lenguaje de programación o esta base de datos o esta tecnología backend y frontend es la más apropiada? Eso es un riesgo. ¿Se dan cuenta? Vacancia, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Excelente, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces yo estoy analizando, ¿no? Pero antes de hacer el sistema, antes de hacer todo el sistema, analizo. Oye, mira, y si la tecnología no es buena para eso, ya ustedes son muy inteligentes, ya se dieron cuenta, ¿no? Tiene razón, profesor. Es mejor al comienzo hacer ese análisis. Porque ¿qué pasa si yo no hago ese análisis? ¿Qué pasa si yo escojo una tecnología X, Y, Z y a la mitad del proyecto me di cuenta que no es la más idónea? Ya fuiste, ya ahí nomás quedaste. Adiós, chao, dices a la empresa porque te van a votar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Riesgos, incertidumbre. Vacancia, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Vamos, ataquemos este sistema de forma inteligente. A ver, ¿qué tecnología tenemos? Esta tecnología tenemos. ¿Es la más apropiada? Creemos que es la más apropiada, pero no estamos seguros. Ya hagamos un prototipo. Pongámoslas en un régimen de alta demanda y veamos cómo el sistema responde. Si responde bien, continuamos. Si responde mal, cambiamos de solución. Vacancia, ¿no? Suelto el problema, pero. Entonces, he priorizado, ¿no? He priorizado. Primero hagamos esto, les he dicho, ¿no? ¿Para qué? Para estar seguros de lo que estamos haciendo bien, y luego poder escalar el sistema a prestaciones más grandes. Eso es riesgo e incertidumbre. Y eso molesta en un proyecto. Molesta. Cuando son negativos, por supuesto. Cuando los riesgos son negativos, afectan, molestan al proyecto. A mí me molesta. Cuando no me dejan dormir, no me dejan tranquilo. Porque siempre pienso, ¿qué pasa si esto pasa? Y me ha pasado. O sea, a veces hemos usado tecnologías que consumen muchos recursos. ¿Ok? Cuando consume muchos recursos, la plataforma en la cual estás subiendo tu sistema te va a cobrar caro. Y si tu margen de utilidad es poco, ya fuiste, ya. Puedes trabajar a pérdida, ¿ves? Y también me ha pasado en el otro extremo, en la cual dijimos, hemos encontrado una herramienta recontra eficiente. Ya con esta, el margen de utilidad va a aumentar porque no consume muchos recursos esta herramienta. ¿Ok? Le digo lo que me ha pasado, yo no estoy inventando. Y el programador me dice, Luis, ingeniero, hay un problema. Me dice, ¿cuál es el problema? Es que no conocemos mucho la plataforma. Como consume pocos recursos, es una plataforma relativamente nueva, ¿no? Y cada vez que nos tranqueamos no encontramos información en Internet, porque es nueva la tecnología. Ahora, ¿ven? Se dan cuenta de todo lo que pasa en un proyecto. Ese es un análisis por riesgos, ese es un análisis por incertidumbre. ¿Ok? Yo primero me preparo, pero no a la mitad recién voy a evaluar si funciona o no funciona, ¿no? Al comienzo nomás tengo que ver, ¿no? Ya mira, esta solución, ¿qué riesgos tiene? No tiene ningún riesgo, ya, seguimos adelante. ¿Se dan cuenta? Como yo prioricé, ¿no? Como Product Owner, prioricé, ¿no? Como líder de proyecto, prioricé. Hagamos un reporte, hagamos un CRUD, ¿ok? Y un acceso masivo. Y veamos si se cae o no. Si no se cae, ¡pum! Bacán. Si se cae, ya, caballero. Ahorita nomás corregimos eso. ¿Ves cómo establecer qué es lo que se tiene que hacer en base a esta variable? Riesgos o incertidumbre. Bien bonito, ¿no? Bien bonito este tema. Seguimos. ¿Ok? Uno por uno, ¿qué les parece? Son tres, ¿no? Valor, dependencia, riesgo e incertidumbre. Uno por uno, ¿no? En el valor, ¿qué va a haber en el valor? ¿Qué va a haber en el backlog relativo al valor? ¿No?
Vamos a asegurar que se entregue primero lo que el cliente considera que es de mayor valor. 1. Pero no es la única variable, hay 2 más. Otra, entre mayor incertidumbre exista, más riesgoso es el proyecto. Lo hemos conversado ahorita. Por lo tanto, es importante que las de mayor prioridad den mayor riesgo en el valor priorizado del producto. O sea, primero atacar las historias de usuario que tienen mayor riesgo. Lo que yo hice, pues. Lo que yo le acabo de explicar hace un segundo. Prioricé las historias de usuario de tal forma de que no se consuman recursos a un acceso masivo y que la plataforma no se caiga, ¿ven? Las que tienen mayor riesgo fueron las primeras que hice. Ejemplo de riesgo e incertidumbre. Y por último, las dependencias. Mira, acá está, ¿no? Generalmente no es posible crear un malloc priorizado del producto donde no existan dependencias entre las historias de usuario. Los requerimientos funcionales a menudo dependen de otros requerimientos. Incluso algunos dependen de otros no funcionales. ¿Ok? Esto es todo un mundo. O sea, si yo me pongo a hablar solo esta variable de esta diapositiva, no, hasta mañana nos quedamos. Es bastante, bien bonito es todo esto. Les comento un caso. Miren, cierto sistema, había un, ¿cómo era? Ya, mi pata tenía un restaurante en San Juan del Lurigancho. ¿Ok? Una red de restaurantes tenía. Yo le estaba haciendo una solución de BI, de Business Intelligence. Le estaba haciendo una solución de Business Intelligence con tableado, no con Power BI. Yo no uso Power BI. Para hacer inteligencia de negocios yo utilizo tableado. ¿Ya? Entonces, y todos me dicen, ¿por qué no usas Power BI? Porque Power BI para mí no sirve para nada. Tableau es mucho mejor, solo que no es conocido. Ya, ese es el problema, ya. Entonces, miren. Entonces, mi pata me dice, Figueroa, quiero ver las ventas en mi empresa. O sea, de todo, preocúpate solo por las ventas en cada local, cómo me está yendo. Cómo me está yendo, cómo me está yendo. Ya está, bacán, esto no es ningún problema, yo lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces yo le digo, ¿quieres las ventas? Sí, sí, ¿quieres las ventas? Entonces tu sistema, dame acceso a las ventas. Ya, dame acceso a las ventas, ¿no? Genérate un Excel con todas las ventas por mes, producto, ítem, cantidad, todo. Margen de ganancia, todo. ¿Ok? Necesito ese Excel, ¿no? Porque yo sé que no voy a poder conectarme con tu sistema. Necesito que el Excel me bajes y ese Excel me lo pasas y yo lo subo a la nube y con eso tú vas a ver en tiempo real los indicadores de tu negocio. Y él me responde lo siguiente. Ya, Figueroa, miren, entramos a una reunión por Google Meet, ¿no? Igual que ahorita. Y él me dice, ya, Figueroa, este es el Excel que quieres. No, sí, es Excel yo quiero, le digo. Y lo voy a generar, pero ya, ya lo mandé a generar en el sistema, pero va a demorar 15 minutos. Así me dijo. Dije, ¿estás loco? Dije, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿cómo generar un reporte va a demorar 15 minutos? Y demoraba 15 minutos, señores. ¿Correcto? Y mi pata, ¿por qué no se amargaba? ¿Por qué mi pata David no se amargaba con ese proveedor de tecnología? Porque era barato, pues. Vacancia, ¿no? Como era barato, esa solución que él tenía, ¿correcto? Era una tontería, o sea, no era muy bueno. En un factor de escalabilidad. Ok, se demoraba como 15 minutos. A mí me extrañó, es la primera vez que yo vi un reporte que tuve que esperar, un reporte de 15 minutos. Nunca me había pasado, nunca. Y la reunión dijo, ya, vamos a hacer otra cosa, descansemos, en 15 minutos regresamos. Ahí recién se va a generar el Excel. Y ese te lo llevas ya y lo pones con tableado. ¿Correcto? Viendo lo que puede pasar, pero no. Ese es un requerimiento no es un requerimiento no funcional, ¿no? El tiempo de respuesta del sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué ha pasado? Uy, hay bastantes hipótesis, ¿no? O sea, el más lógico es que todos están concurriendo, pero todos están chancando en la misma base de datos, ¿no? Y por eso se pone lenta, ¿no? Otra es la arquitectura. ¿Qué arquitectura tendrá? Pues? ¿Qué arquitectura tendrá? Pero bueno, o sea, tienen que entender, o sea, que un buen software, un buen sistema, nace como consecuencia de un análisis estructural, de un análisis arquitectónico. Porque no es programar. No es que ya me conecté con la base de datos, ya chao, estás muerto. Eso no es un software, un buen software. ¿Ok? Esto no es un buen software. Hay una arquitectura que tienes que tratar de establecer. Porque si no hay problemas como que les he mencionado. Entonces, ya se dieron cuenta que hay un usuario, inclusive a nivel de requerimientos no funcionales, en los cuales fallan, ¿no? Por ejemplo, en esta empresa, no les voy a decir el nombre, ¿ya? En esta empresa que estaba fallando, que está haciendo mal las cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que no se hizo un estudio, pero, de los tiempos de respuesta cuando el volumen de usuarios es alto.
¿Correcto? No se hizo un estudio, simplemente dijeron, ya, funciona bien, se conecta con la base de datos, sí, ya, póngalo a producción. Lo más probable es que sea un sistema monolito, lo más probable. No creo que tenga un enfoque de microservicios, porque si no, no se caería, sería mucho más rápido. ¿Ok? Son bastantes variables, ¿no? Muy bien. Ahora sí, el backlog del producto, ya se dieron cuenta, disculpen, un ratito, ya. El backlog del producto está compuesto por un conjunto de historias de usuario. ¿Ok? Por un conjunto de historias de usuario. Cuando creamos el backlog del producto, estamos creando un conjunto de historias de usuario. ¿Ok? Estamos creando un conjunto de historias de usuario. Ahora, estas historias de usuario, acá están. Primero, pasan por un proceso de creación. Y eso ya lo hemos conversado en la clase pasada, creo todavía. Las historias de usuario primero se crean. ¿Ok? Dice, en este proceso se crean las historias de usuario y sus respectivos criterios de aceptación. Las historias de usuario generalmente las describe el Product Owner y se diseñan para garantizar que los requerimientos del cliente estén claramente representados. ¿Ok? Es todo lo que el cliente te ha pedido, las historias de usuario. ¿Ok? Lo que sigue, ¿qué es? La estimación. Lo hemos conversado. O sea, una vez que la historia de usuario te la comunican, lo primero que vas a hacer tú es estimarla. Ver qué tan compleja es esa historia de usuario. Hay historias de usuario que son simples, hay historias de usuario que son más complicadas. ¿No? Que son más complejas, que demoran más, que tienen más tiempo o que tienen más riesgos todavía. ¿Ok? Entonces, acá el Product Owner, con la ayuda del Scrum Master, con la ayuda del equipo Scrum, hacen una estimación, principalmente el equipo Scrum, porque son los desarrolladores, sobre el esfuerzo necesario para desarrollar esta historia de usuario. Es el proceso de estimación, ver el nivel de complejidad. ¿Ok? Y una vez que ya hemos entendido qué es lo que me han pedido y cuánto esfuerzo requiere, ya la puedo comprometer en un sprint. O sea, ya la tengo concebida de tal forma que ya sé en cuánto tiempo la voy a acabar y ya sé si puede entrar o no entrar en mi sprint. Ese proceso de inyectar una historia de usuario en un sprint se llama comprometer. Comprometer la historia de usuario. Es decir, oye, esta historia de usuario H20, por ejemplo, va a formar parte del sprint número 1. H15, sprint número 1. H17, sprint número 1. H8, sprint número 1. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo tomé esa decisión? Primero identificándolas y luego estimándolas. ¿Ok? No te puedes saltear, es imposible que te saltees. La historia de usuario primero se crea, luego se estima, luego se compromete. Ese es el hoja de ruta. Comprometer, decir, oye, mira, esa historia de usuario la vamos a realizar en este sprint. ¿Ok? Y ahí gira la rueda, ¿no? Ahí empieza la rueda y empieza a girar, porque ya sabemos qué vamos a hacer en el sprint. Y ahí todo se congela, ya les he dicho, ¿no? Cuando se comienza un sprint, todo se congela. No es que no, me faltó. No es que, perdón, no, me equivoqué. No, que me acaban de decir, eso no existe, ¿no? Sí pueden haber cambios, pero tienen que ser cambios pequeños. Y eso el Product Owner lo tiene que saber. ¿Ok? Que no se puede equivocar ahí. Dense cuenta, ¿no? Ya se dieron cuenta. Uno de los usuarios que tiene mayor responsabilidades es el Product Owner. Es el que más tiene responsabilidades. Es el rol que si comete un error, todo se cae. ¿Correcto? Comprometer, entonces, ¿qué implica? Coger una historia de usuario y decirle a qué sprint en qué sprint se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque ya la tengo identificada y ya la tengo estimada. Dice, en este proceso, el equipo Scrum se compromete a entregar al Product Owner las historias de usuario en un determinado sprint. El resultado de este proceso es las historias de usuario comprometidas en el sprint. Y así es la manera cíclica, ¿no? Segundo sprint, volvemos a comprometer otras. Sprint número 3, volvemos a comprometer otras. Sprint número 4, comprometemos y así hasta que en un momento ya no hay nada más que comprometer. Ya hemos acabado todas las historias de usuario. Se lanza el producto. ¿Ok? Entonces, miren, ¿quiénes interactúan con las historias de usuario? Asteriscos son los que están obligatoriamente, ¿ah? Los tres locos. El equipo principal de Scrum, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum. Que ellos tres forman parte, trabajan con las historias de usuario. ¿Okay? El Product Owner las crea, el equipo Scrum las construye y el Scrum Master facilita la construcción al equipo Scrum. ¿Ok? Para crear la historia de usuario también necesito el backlog, ¿no? El backlog para el producto. El criterio determinado, guarda. ¿Qué es el criterio determinado? Bacán.
Bacán. Ese es nuevo. Presten atención. Miren, cuando yo digo criterio determinado, me refiero a que el mismo equipo Scrum se protege. El mismo equipo Scrum dice, oye, mira, al final de cada historia de usuario vamos a hacer estas pruebas. A toditas. Vamos a hacer estas pruebas. ¿Ok? Entonces, el mismo equipo Scrum dice, ya, mira, entre ellos se autoorganizan, para ser más exacto, y dicen, a ver, cada historia de usuario que salga en el sprint, al final del sprint o antes de que acabe el sprint, vamos a darle una pequeña revisada con los criterios determinados. A toditas. ¿Te das cuenta? Así gira la rueda. Esos son los criterios determinados creados por el equipo Scrum. Puede ser, por ejemplo, verificar la validación de ingreso de datos en las interfaces, validar los tiempos de respuesta de los reportes, etcétera. ¿Correcto? Etcétera. ¿Ok? Entonces, es una forma que tiene el equipo Scrum para asegurar que está haciendo bien las cosas. Sus criterios determinados. ¿Ok? Muy bien. Luego, punto número 4, prototipos. Ya saben ustedes qué son, ¿no? ¿Cómo yo creo historia de usuario? Usando prototipos. Creo historia de usuario usando prototipos. Yo le digo al usuario, Juan Pérez, ¿no? Trabaja de 8 a 4 de la tarde. Pero a la hora de almuerzo, a las 12, 1, él entra al sistema para ver su boleta, ¿no? Y el sistema no le da la información que él quiere. ¿Ya ves? Ese es un prototipo. Entonces, tendríamos que hacer un sistema que te calcule o que te mande automáticamente por WhatsApp, por correo o a tu celular, ¿no? Por SMS, la boleta, ¿no? La boleta de pago, tu boleta de pago. Entonces, ese es un análisis por prototipos. Correcto, un prototipo es una persona, un cierto escenario que va a tener problemas y que tu sistema lo debe solucionar. Seguimos. Cuando creo el historial de usuario, el stakeholder puede ser de manera optativa, porque se supone que el Product Owner ya captó todo lo que él quería. Épicas de repente hay algunas épicas que van a tener que existir al momento de crear el historial de usuario. ¿Ok? Le dije, los requerimientos del negocio, todo lo que el cliente, el negocio quiere que el sistema tenga. ¿Ok? Todos los requerimientos. ¿Sí? Esto es natural, esto es obvio, ¿no? Vamos a poner en el historial de usuario todo lo que el cliente quiere, los requerimientos del negocio. Y está no tanto, miren, presten atención. Leyes y regulaciones. Leyes y regulaciones. ¿Ok? A veces uno crea historias de usuario no en base a lo que tú necesitas, sino a lo que el Estado te pide. ¿Ok? Por ejemplo, hace poco SUNAT está pidiendo con más fuerza el CIRE, que todas las empresas ingresen las ventas y compras, creo, en el formato CIRE. ¿Ok? Entonces es una ley, es una regulación que tenemos que cumplir. Otra es la factura electrónica, también podemos cumplir. Otra es la firma digital, también tenemos que cumplir. Los libros contables, también. El preplan, las planillas electrónicas, también tenemos que cumplir. El software para calcular tu IGB, también tenemos que cumplir. ¿Ok? La depreciación de activos fijos, que también te lo pide el SAT, también tenemos que cumplir. Tu balance general, tu estado de pérdidas y ganancias, también tienes que cumplir. ¿Correcto? Porque de eso vive, pues de eso vive la empresa, ¿no? SUNAT siempre te audita, ¿no? Y si te audita y te encuentra algo equivocado, te puede hasta meter preso. Yo he visto personas que SUNAT los ha sentenciado a 3, 4 años de cárcel. ¿Correcto? 3, 4, se le dijo, no, te vas a la cárcel 3, 4 años, no te salvas de esta. El pata también abusivo, pero el pata evadía impuestos. Y ese pata sí no tenía ley, pero era un desgraciado, ¿no? ¿Sí? O sea, facturaba menos de lo que, o sea, ponían en la contabilidad menos de lo que facturaba, ¿no? Claro que le iba bien, ¿no? Este pata, tanta plata tiene este pata, tan repecho plata, qué raro, decía yo. Está evadiendo impuestos. Y y un día la SUNAT lo pescó. La SUNAT tiene indicadores, tiene sistemas que tienen indicadores. Un indicador es una alerta de posible empresa que está evadiendo impuestos. Entonces, usan esos algoritmos, ven alguna empresa, por ejemplo, ¿no? Imaginen una empresa que tenga, por ejemplo, a ver, no sé, pues una empresa que tenga 50 trabajadores, ya, y que facture mensualmente 10.000 soles, está loco, pues. No cuadra, pues. No cuadra. ¿Cómo vas a tener 50 trabajadores y vas a facturar solo 10.000 soles mensual? No, ahí hay algo. Entonces ahí se mete, la SUNAT detecta eso
Y se mete, ¿no? ¿Qué empresa es? Te dice. Y va y te visita, ¿no? Y tú tienes que dejarlo entrar. Si no lo dejas entrar, también puedes no dejarlo entrar, ¿no? Pero ya te multan, ¿no? O sea, la SUNAT viene, toca la puerta, tú decides si lo dejas entrar o no. Si lo dejas entrar y te encuentran algo mal, ya fuiste, ya. Hay gente que no lo deja entrar. No son clientes habituales míos, o sea, no crean que yo me muevo en el lado oscuro. O sea, estos locos hacen ahí y yo me entero de las tonterías que hacen, ¿no? Pero yo no son clientes con los cuales yo trabajo. No, no, no. No, 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 imposible. Entonces, hay algunas empresas que evaden tanto impuestos que no dejan entrar a SUNAT, ¿no? Prefieren pagar la multa de no haberlo dejado entrar a que entren y le encuentren todo lo que roban. ¿Ok? Bueno, esas son algunas cosas que me han pasado, ¿no? Pero el ejemplo son leyes y regulaciones, ¿no? Leyes y regulaciones que forman parte de tu proyecto, lo que tu proyecto debe tener. Y cada vez la SUNAT está pidiendo más cosas, más cosas, más cosas. O sea, cada vez quiere, para evitar la evasión de impuestos, está usando la tecnología de información. Ya ténganlo presente eso. Si tienen presente eso, les va a ir bien con la SUNAT. No, confíen en mí. Algunos contratos que formen parte del proyecto, miren, contratos aplicables, como siempre cuento el caso del Camu Camu, que se exportaba para Japón, ¿no? En función al contrato que teníamos con japoneses, nosotros hicimos todo un sistema para ellos. Pero en un momento se cortó, ¿no? Por una regulación a nivel tributario, ¿no? Que trajo problemas con la exportación del Camu Camu. Ok, acá está, pues, ¿no? El Product Owner, en base a su interacción con los stakeholders, en su conocimiento del negocio, en su experiencia que tiene y lo que aporta el equipo, desarrolla las historias de usuario. El Product Owner desarrolla las historias de usuario. Interactúa con el stakeholder, lo entrevista, ve sus cuestionarios, ve sus indicadores, revisa los documentos, todo lo que él sabe, ¿no? Hace análisis organizacional, hay bastantes formas de hacer, hay como 30 enfoques para hacer un análisis organizacional. Ya, si quieren entrar más a detalle a eso, es otro mundo, ¿ok? Pero también es interesante, ¿ok? Un análisis organizacional lo que hace es adelantarse a la empresa, ¿ok? Hay empresas que dicen, a ver, no sabemos qué hacer, estamos fallando en algo, pero no sabemos qué hacer, ya, entonces llama a un analista de negocios, o business analyst, analista de negocios. Entonces, el analista de negocios entra a la empresa y ejecuta todo lo que sabe, y al final dice, oye, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y la empresa le hace caso, ¿no? ¿Correcto? Los analistas, por ejemplo, se certifican bastantes en MBA, en analista de negocios, bastantes, ¿sí? Otros se certifican en PMP, otros se certifican en Scrum, ¿eh? Todo el mundo, ¿ok? Entonces, el Product Owner interactúa con los stakeholders y construye, debido a esa interacción, las historias de usuario, que forman parte del Product Backlog, el cual va a ser priorizado, como les enseñé, ¿ok? Ahí está, ¿no? El backlog del producto representa la suma total de lo que tiene que hacerse en el proyecto. Bacán, ¿no? Acá está qué bonito, ¿no? El backlog del producto representa la suma total de lo que se debe completar en el proyecto. ¿Ok? Tenemos que crear historias de usuario, elaborarlas y muchas veces refinarlas, para que estas tienen que ser estimadas y comprometidas por el equipo Scrum. Correcto, eso fue lo que vimos, ¿no? Se crean, se estiman y se comprometen. Muy bien. Pueden ser talleres de historias de usuario, es una técnica. Reuniones de grupos de usuario, también es otra técnica muy buena. Grupos de enfoque, vamos a ver cómo crear historias de usuario, herramientas para crear historias de usuario. Miren, las reuniones de grupo de enfoque son una técnica cualitativa, no cuantitativa, para cuantificar y entender las necesidades y expectativas de un usuario respecto al producto que se propone hacer. ¿Ok? Dice, se selecciona un pequeño grupo de usuarios para que formen parte del grupo de enfoque. ¿Qué más? ¿No? También puedo recurrir a entrevistas con el cliente o con el usuario, cuestionarios, y al final voy a tener como salida un conjunto de historias de usuario. ¿Ok? Ahora, miren, presten atención. Al final vamos a tener, las historias de usuario se apegan a una estructura específica predefinida, presten atención, y son una forma simple de documentar lo que el cliente quiere, ya está. Pero en Scrum, una historia de usuario tiene una especie de plantilla, una estructura predefinida, como lo dice acá. Es el quién, qué y por qué. ¿Han escuchado hablar de esas tres preguntas? ¿Quién? ¿Quién, qué, por qué? Una historia de usuario tiene esos tres elementos. Es bien conocido y bien bonito. Hacer una historia de usuario con esos tres elementos es bien bacán.
O sea, esta acá es una buena solución. Es una recontra buena solución. Una historia de usuario tiene 3 componentes. ¿Quién la ha pedido? Repito, una historia de usuario tiene 3 componentes. 1, ¿quién lo ha pedido? 2, ¿qué ha pedido? Y 3, ¿por qué lo ha pedido? Bacán, ¿no? Bien bonito, ¿no? Bacán, ¿no? O sea, una historia de usuario tiene esos 3 elementos. ¿Quién, qué, por qué? ¿Correcto? Y úsenlo, por favor. Úsenlo en sus proyectos, esa plantilla. ¿Quién, qué, por qué? Si ustedes forman parte de un proyecto y utilizan esos términos, sus trabajadores se van a dar cuenta que ustedes conocen Scrum. ¿Ok? Porque esto solo lo hace la gente que sabe, que domina el framework. ¿Ok? Una persona que no hace redacta de cualquier forma la historia de usuario. Pero la gente brava, nosotros, bueno, hacemos caso a Scrum, ¿no? Y la redactamos con este enfoque. ¿Quién, qué, por qué? Comenzamos. Miren, por ejemplo, ¿quién? El gerente de ventas. Ya está. ¿Qué ha pedido? Que el sistema calcule el IGB a pagar de forma mensual. ¿Por qué? Porque la SUNAT el año pasado multó a la empresa 3 veces por evasión de impuestos. ¿Se dan cuenta? Vacancia, ¿no? ¿Ven cómo la historia de usuario se apega a esa estructura? ¿Quién, qué, por qué? ¿Quién, qué, por qué? Segundo, miren, otro ejemplo. ¿Quién? Los vendedores de la empresa. ¿Qué? ¿Qué han pedido? Que se generen las facturas en el formato factura electrónica de la SUNAT. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué lo ha pedido? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque están ahorita, la clásica, ¿no? Se nos están perdiendo facturas. ¿Ok? Se nos están perdiendo facturas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mira, pasa que algunas empresas, por no dedicarse muy bien a la parte contable, al momento de hacer su declaración mensual, pasan de la factura 1 a la factura 3. ¿No? ¿Dónde está? Y todos empiezan a preguntar, ¿dónde está la factura 2? ¿Dónde está la factura? Y se ponen a gritar como locos. ¿Dónde está la factura 2? ¿Dónde está la factura 2? El dueño se amarga. Dice, ¿dónde está la factura? Y que es desordenado. ¿Correcto? Entonces, no está la factura 2. Ya, entonces la SUNAT, cuando hagas tu declaración, te va a multar. O te va a observar. Yo he visto facturas encontradas hasta en tacho de basura, ¿no? O sea, hay empresas que son bien desordenadas. ¿Ok? Es que el dueño se ponía a gritar como loco. Falta la factura 2, falta la factura 5, falta la factura 7. Todos a buscar la factura 2. Ni entre todos los papeles tenían que buscar los trabajadores. Entre todos los papeles, acá está, la encontré, decían. Acá está la otra, la encontré. Ya, ahora sí, vamos a declarar. ¿Se dan cuenta? Ese es un problema, por supuesto que es un problema. Pero hay otras empresas que tienen más ordenada la cosa. Todas sus facturas están en un file, ¿no? En un file. En un file por cada mes, para todas las facturas, ¿no? Y si no entran en un solo file, 2, 3 files del mismo mes, no hay problema. Y tienen un cuartito en el cual están todos los files. Cualquier cosita que va, tú vas, entras ahí y donde la posición en la que sacaste una factura, ahí mismo la tienes que poner, porque si no también te cae. Te cae. Yo me acuerdo que hay un usuario que entraba a ver las facturas, ¿no? Porque teníamos que hacer un proceso con los proveedores. Y las dejaba donde se ocurría. Sacaba una factura de un file, por ejemplo, ¿no? Cualquier file, y cuando regresaba la factura, lo ponía en otro file. Y eso, eso fue un problemón. Este pata, o sea, tenía que ponerlos en el mismo lugar donde se sacó, pues, ¿no? Si tú sacas esa factura de noviembre, en noviembre tienes que ponerla, pues, ¿no? Pues no la vas a poner en otro mes, porque no es de noviembre. Pero este loco, como no sabía, sacaba las facturas de un file y lo ponía en otro, o lo ponía encimita, además, no lo guardaba. Hasta que un día llegó la contadora, y imagínense lo que pasó. Imagínense lo que pasó. Ya, llegó la contadora y dije, ¿quién está moviendo las facturas? Digo, porque estoy entrando a las files y hay facturas que no están, ¿no? Y nosotros somos bien ordenados. ¿Quién ha movido la factura? ¿Quién está moviendo la factura? Y la contadora le enseñó al pata, ¿pe? Al final de casi una peleada, la contadora le explicó, oye, mira, Juan Pérez, cuando tú saques una factura de acá, ahí mismo tienes que ponerla. Exactamente igual donde sacaste, ahí mismo ponla. Ah, ya entendí, dijo la contadora. El pata le dijo, no, Juan Pérez, ya entendí, contadora, ya. Ahora sí ya no me equivocará. Y eso tuvo que pasar. Son regulaciones, ¿no? Son regulaciones. Entonces, hay una estructura bien bonita, ¿se da cuenta, no? ¿Quién, qué, por qué? ¿Quién? ¿Quién? Por ejemplo, el
El gerente de recursos humanos, ¿no? ¿Quién? ¿Qué quiere? Un software que calcule la planilla de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores están peleándose porque no saben cómo se calculó su pago. ¿Se dan cuenta cómo todo se asocia a esa plantilla? ¿Ok? Y úsenla. Yo les recomiendo que la usen. O sea, parece un poco sacar los pelos, pero la gente brava utiliza eso. Es una forma en la que yo me di cuenta. Si la gente domina Scrum es cuando utilizan o no ese enfoque. ¿Quién, qué, por qué? Si veo una persona que de frente me pone una historia con ese enfoque, y digo, este pata ya tiene experiencia en Scrum. ¿Correcto? Ya sabe ese enfoque, esa plantilla, ¿no? Pero si una persona lo empieza a redactar de otra manera, le digo, oye, mira, ¿no? ¿Has escuchado hablar de esta plantilla? Le empiezo a explicar, ¿no? ¿Quién, qué, por qué? No sabía. Ahora ya sabes, pero hazlo de esa manera, ya me dice. Seguimos. Entonces, dense cuenta que el valor priorizado es una lista dinámica, vacancia o no. O sea, es una lista que está en constante cambio. Se actualiza constantemente debido a procesos de repriorización de las historias de usuario, que a veces son nuevas, a veces son actualizadas, a veces son refinadas y en ocasiones eliminadas. Yo he eliminado historias de usuario. Eso es normal. Correcto. Yo estaba haciendo un sistema académico y había un reporte que era peligroso. Entonces, Luis, el programador, me dijo, ingeniero, tenga cuidado con el reporte que está pidiendo, porque si el cliente se raya, ese reporte lo venden y la empresa no le va a gustar. Sí, tiene razón, mejor lo quitamos, dije yo. Y lo quitamos. Había un reporte que exponía información muy confidencial de la empresa. ¿Ok? Nosotros lo hicimos, el reporte se generaba, señores. Era un PDF bien bacán donde se generaba cierta información. Pero dijimos por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Luis me dice, como programador, mire, equipo Scrum, ¿qué pasa si este PDF sale a internet? Sale. O sea, ahí está toda la historia de la empresa, ¿no? Ahí está el plan estratégico, lo que la empresa va a hacer en 3 años. Entonces dijimos, mejor no, sácalo del sistema. Lo podemos poner con seguridad, le dije, ¿no? Él me dijo, lo podemos poner ese reporte, pero bien seguro, ¿verdad? O sea, nos preocupamos de que nadie se pueda meter a ver ese PDF. Yo le dije, no, se van a meter, le dije, Luis. No, pero si nos jugamos, no, se van a meter, o sea, es una naturaleza del ser humano, o sea, si el ser humano veo, oye, mira, ¿ese reporte lo genera el sistema? Sí, lo genera el sistema. Ahí está el plan estratégico de la empresa. Sí, ahí está el plan estratégico de la empresa. ¿Y por qué pasa si lo descargamos y lo vendemos? Ahí está. Eso podría pasar, ¿no? ¿Qué pasa si tú te enteras lo que la competencia va a hacer? Vacancia, ¿no? ¿No? Ya sabes cómo atacar, ¿no? Cómo sacarle el ancho, ¿no? Porque sabes lo que va a hacer. Entonces yo le dije, Luis, ya, mejor lo protegemos, dijo Luis. Y le dije, no, Luis, no lo vamos a proteger. Lo vamos a eliminar ese reporte. No lo vamos a generar, porque si lo generamos, así lo queramos proteger, hay gente que se va a querer meter. Y van a haber problemas de seguridad. Y para resolver esos problemas de seguridad, el presupuesto